Hoy día vamos a hablar acerca del séptimo fruto que el escritor bíblico menciona en el libro de Gálatas. Vamos a hablar acerca del fruto, la cualidad de la fe. Pero antes quiero invitarle para que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fe significa creer, tener confianza en Dios y en su palabra. Es tener la convicción, la seguridad de que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y esa situación o esa palabra nosotros debemos atesorarla en lo más profundo de nuestro ser. La fe verdadera, la fe bíblica, la fe duradera, aquella que se sostiene en el tiempo, está basada única y exclusivamente en esa convicción que tenemos. Nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y Él obra sanidades, Él obra milagros, Él provee a nuestras necesidades y nos cuida. Pero infelizmente, hoy en día en estos tiempos modernos, observamos que la gente piensa de distinta manera. Hay mucha ignorancia en relación a este tema, porque hay quienes depositan su confianza en personas de carne y hueso, y otras depositan su confianza en el dinero. Mi pregunta es la siguiente. Esas personas de carne y hueso, nosotros somos seres humanos, sujetos a limitaciones, a defectos, llenos de aristas. Nosotros como seres humanos somos capaces de resolverle el problema a otras personas. ¿Seremos capaces de resolver ese problema que afecta el corazón de otro ser humano? Es imposible. No tiene razón de ser pensar de esa manera. Pero hay quienes fijan sus ojos en otras personas, como si esas personas también tuvieran esa capacidad sobrenatural de extender la mano y ayudar al resto. Pero hay problemas. Escuche bien, hay problemas que no se pueden solucionar, porque son problemas que afectan la parte íntima del ser humano, que afecta el alma y el espíritu. El único que los puede resolver esos problemas es Dios. Dije en delante que hay quienes depositan su confianza en el dinero, que hacen del dinero un Dios y hacen que el dinero controle sus vidas. Eso no está bien. Un día escuchaba a una persona decir: yo sin dinero, Harold, me siento un ser insignificante. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Cómo voy a poder progresar en la vida? ¿Cómo podré tener un estatus social mucho más alto si no poseo dinero? Pero a Dios no le interesa lo material. A Dios no le interesa tu dinero. A Dios le interesa tu corazón. Si tú en este momento te sientes acorralado, si te sientes quizás atrapado dentro de tu hogar porque no puedes salir producto de la cuarentena y tienes muchos problemas, tienes una infinidad de problemas, no trates de resolver esos problemas con tus propias fuerzas o con tus propias capacidades, sino haz todo lo contrario. Confía en Dios.
Confía en nuestro Padre Celestial, que cuida de nosotros. Tú te puedes refugiar en sus brazos de amor. Los creyentes sabemos a quién recurrir en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza, cuando todo parece perdido. Siempre vemos una salida al final del túnel. Y esa salida es nuestro Padre Celestial. Refúgiate en sus brazos. La confianza en Dios te hace un hombre victorioso, te hace una mujer victoriosa. Yo no sé si tú recuerdas lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto en dirección hacia la tierra prometida, Dios cumplió a cabalidad su plan de liberación. Ellos salieron de la esclavitud de Egipto en dirección a una tierra próspera, a una tierra donde, dice la Escritura, fluía leche y miel. Pero antes de llegar a su destino, ¿qué fue lo que sucedió? Dios nuevamente probó los corazones de los israelitas y los puso en una situación bastante riesgosa. Los israelitas se encontraron de pronto atrapados entre el mar y las montañas. 600 carros de los egipcios venían apresuradamente para darles muerte. Entonces los israelitas comenzaron a quejarse y a culpar a Moisés de esta situación. Pensaban que iban a morir. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿Dios deja morir a sus hijos? No. Dios siempre protege a sus hijos, los resguarda, los pone a salvo. Moisés mantuvo una actitud positiva. Él no se quejó ni se desesperó. Es más, animó a los israelitas para que también no se desesperaran y cobraran ánimo. Y en ese momento Moisés le dijo al pueblo que Dios iba a intervenir y los iba a rescatar para que llegaran sanos y salvos a su destino. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dice la palabra que envió un fuerte viento y ese viento abrió las aguas del mar. Escuche bien. Ese viento abrió las aguas del mar y quedaron amontonadas a ambos lados. Entonces el pueblo de Israel, por tierra seca, pudo cruzar hasta la otra orilla. De pronto aparecieron los carros egipcios, ese tremendo ejército que presumiblemente les iba a dar caza, iba a matar a los israelitas. Pero cuando el ejército egipcio empezó a caminar en medio de ese lecho seco, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Nuevamente aquellas aguas cubrieron esa tierra seca y los egipcios murieron ahogados. La fe en Dios nos hace ser victoriosos. La fe en Dios produce bendición. La fe en Dios saca de nuestra mente esos prejuicios y esos complejos de inferioridad que muchas veces nos atormentan. Tal vez tú no te sientes atrapado o no te sientes acorralado o perseguido por un ejército, pero te sientes perseguido, te sientes acorralado, te sientes atrapado por las deudas, por la falta de trabajo, la falta de alimentos, o por ese enemigo invisible que es el coronavirus. Pero yo te digo en esta hora que tú estás en las manos del Señor. Tú estás en las manos del Señor. No pierdas tu confianza en Él.
No pierdas la esperanza de que ya vienen tiempos mejores, porque su palabra lo declara y el Señor va a enviar un refrigerio a tu vida y a la vida del mundo entero. Pero para eso tenemos que creer y apropiarnos de las promesas divinas. Yo quiero que tú cobres ánimo en esta hora. Y te quiero entregar esta palabra y quiero que la retengas en tu corazón. Nosotros tenemos un Padre todopoderoso. Dios no es un Padre lleno de limitaciones o que cometa errores, sino es un Padre todopoderoso que interviene de manera sobrenatural en nuestra vida. Y Él desea en esta hora intervenir de manera sobrenatural en tu vida para bendecirte, para curar las heridas de tu corazón, para curar las heridas de tu cuerpo físico y producir una sanidad completa. Tienes que creerlo. Dios no solo hizo los cielos y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, sino que la corona de la creación somos nosotros. Eres tú. Tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto Dios desea que tú seas un hombre feliz, una mujer feliz. Pero si te quedas recostado sobre la cama, rumiando tu tristeza, la depresión te va a cazar y te va a seguir atormentando. Pero si tú en esta hora te levantas y le dices al Señor, ayúdame, ayúdame, Dios te va a ayudar. La fe en Cristo produce victoria. ¿Sabes una cosa? Nosotros un día dimos un gran paso de fe al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y vamos transitando en un camino que es el camino del Evangelio. Y para poder transitarlo correctamente, de gloria en gloria, de revelación en revelación, necesitamos fe. Ahora, la fe no concluye con nuestra salvación, sino que la fe sigue adelante. Al principio puede ser un tanto endeble, frágil, pero con el tiempo se va desarrollando. ¿Te gustaría tener fe? ¿Te gustaría tener la fe de la cual habla el escritor bíblico en Gálatas 5:22? El primer paso que tú tienes que dar es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Y posteriormente, tú tienes que orar y tienes que pedir al Señor por esta maravillosa virtud espiritual, por esta cualidad de carácter sobrenatural. Tienes que solicitar al Señor fe. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y te guía para que ores, te guía para que estudies la palabra, para que asistas a la iglesia y para que testifiques. Entonces, en ese momento, tu fe va a ir creciendo lenta, gradualmente, pero a paso seguro. Y te vas a transformar en un hombre y una mujer de fe. Hay un relato bíblico en el Evangelio de Marcos que tiene relación con un ciego, que es el ciego Bartimeo. No sé si lo has leído. ¿Has leído este relato? El ciego Bartimeo. Era un hombre, dice la Escritura, que se sentaba junto al camino a pedir limosna. ¿Por qué no trabajaba? Porque era un hombre discapacitado, un hombre que tenía un grave problema a la vista y producto de ese problema a la vista no podía laborar como cualquiera de nosotros. Pero un día la vida de este hombre cambió totalmente, porque en el lugar donde se encontraba apareció Jesucristo. Y cuando Jesús aparece en la vida del ser humano,
todo, absolutamente todo se transforma. ¿Qué fue lo que sucedió? Al escuchar que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, este ciego comenzó a gritar a grandes voces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Escucha bien: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de Dios. Ese ciego declaró que Jesús era el Mesías, era el Redentor, el Liberador, el Salvador del mundo. De pronto, en ese preciso momento, al ver que este ciego gritaba de esa manera, la gente comenzó a reprenderlo para que se callase. Ten cuidado con la gente. Hay gente que es un obstáculo para nuestra vida. Es un obstáculo para que no podamos acercarnos a Jesús. Líderes religiosos, tal vez tu propia familia, tus parientes, tus vecinos, tu patrón te impide que tú te acerques a Jesús, que puedas conocer el plan de la salvación y por ende que tu vida pueda cambiar totalmente. Pero este ciego no se resignó a un desenlace fatal, no guardó silencio, sino, dice la Escritura, con más fuerza que nunca, comenzó nuevamente a clamar diciendo de manera incesante: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Cuando hay un hombre o una mujer que clama de manera insistente, a viva voz, cuando tú doblas las rodillas y comienzas a solicitar misericordia, Dios siempre te va a responder. Dios escucha a aquellos corazones afligidos. Dios te escucha y Dios siempre lo va a hacer. Jesús hizo llamar al ciego. En otras palabras le dijo al ciego: ven. ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo en ese preciso instante? Arrojó su capa y fue donde el Señor Jesucristo. Cobra importancia en el relato bíblico esta prenda de vestir. Dice la Escritura que él tenía una capa. Y esa capa cumplía dos funciones. Esa capa o ese manto lo extendía a lo largo en el día para que la gente depositara sus monedas en él y así subsistir. Y en la noche ese manto o esa capa le servía al ciego Bartimeo para protegerse del frío. Es decir, era una prenda valiosísima para él y era lo único que tenía. Pero en ese momento arrojó su capa y fue donde Jesús, porque él deseaba ser sano, deseaba nuevamente recobrar la vista. Si tú quieres una bendición de Dios, si tú quieres observar y experimentar la prosperidad de Dios en tu vida, necesitas deshacerte de aquellas cosas que te impiden una comunión con el Señor, que te impiden conocer el gran amor de Dios. Puede ser esa capa, un buen trabajo que te impide ir a la iglesia, que no tienes tiempo para ir a la iglesia ni tampoco para tu familia. Puede ser la fama, la autosuficiencia, el orgullo, los reconocimientos humanos o los diplomas de los cuales tú te jactas y te enorgulleces. Hay cosas que realmente te están impidiendo acercarte a Dios. Y en esta hora tienes que deshacerte de esas cosas. Tienes que deshacerte de ese egocentrismo, de ese complejo de superioridad que tienes, para que Dios pueda obrar un milagro en tu vida. Nosotros no podemos avanzar sin Cristo.
Es cierto, podemos avanzar unos cuantos metros con nuestras propias fuerzas o capacidades humanas, pero nunca, absolutamente nunca llegaremos a ser felices si Cristo no habita en nuestro corazón. El Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, quiero recobrar la vista, maestro. El Señor le dijo nuevamente, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. La palabra salvado es una palabra integral. Salvación física, recobró la vista Bartimeo, y salvación espiritual. Nunca más Bartimeo vería muerte, porque sus ojos se abrieron a una verdad maravillosa. Él expresó con sus labios que Jesús era el Mesías, el libertador, el redentor del mundo. Él tuvo fe para expresar esas palabras y avanzar hasta donde se encontraba Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió en ese preciso momento? Fue salvado. Fue rescatado de la condenación. Ahora él contemplaría con sus propios ojos y experimentaría en primera persona la maravillosa salvación de Cristo en tiempo presente y en tiempo futuro, la vida eterna. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida se transforme y dé un giro de 180 grados? ¿Cómo te sientes en esta hora? Como dije delante, tal vez te sientes acorralado, atrapado por una infinidad de problemas o situaciones complicadas en tu matrimonio, en lo financiero, en lo ministerial. Allí encerrado entre cuatro paredes, todo el día pensando y pensando, y no llegas a ninguna solución, porque la única persona que te puede dar una solución definitiva es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres experimentar el amor de Dios? ¿Quieres transitar por la calle con la frente en alto, con la convicción y la certeza de que hay un Padre Todopoderoso que te cuida y provee tus necesidades? ¿Quieres que Dios opere un milagro en tu vida y en la vida de tu familia? ¿Por qué en esta hora no le entregas el corazón a Cristo? ¿Por qué en esta hora no das el primer paso de fe y lo aceptas como tu Señor y Salvador personal? Él en ese preciso momento va a limpiarte de todos tus pecados, dándote la salvación y la vida eterna. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremenda bendición vas a obtener si en este instante abres tu corazón para recibirlo! Vas a tener paz, vas a poder dormir tranquilo. ¿Hace cuánto tiempo no duermes tranquilo? ¿Hace cuánto tiempo no duermes tranquila en la noche? Solo duermes con píldoras o pastillas para dormir. Pero esa no es vida, es un remedio de vida. Yo te invito en esta hora para que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Y tu existencia, escúchalo bien, tu vida completa va a ser transformada por el poder y el amor de Dios. Y posteriormente voy a orar por este maravilloso fruto del Espíritu. Quiero que repitas conmigo la siguiente oración si quieres aceptar a Jesús en tu vida. Amado Señor Jesucristo, sé que soy pecador. Creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que moriste en la cruz por mis pecados. Ahora mismo me arrepiento y confieso cada uno de mis pecados. Te pido que me perdones
y me limpies con tu sangre bendita. Te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida. Gracias por haberme salvado. Gracias por haber inscrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haberme dado vida eterna. Amén. Si tú aceptaste a Cristo en esta hora como tu Señor y Salvador personal, vas a comenzar a experimentar una serie de bendiciones personales y también que van a afectar a los miembros de tu familia. Voy a orar por ti para que el Señor te dé este maravilloso fruto del Espíritu. Y también voy a estar orando por aquellos miembros de iglesia que se han sentido en el último tiempo debilitados espiritualmente y anhelan con todo el corazón que Dios les responda y les dé este maravilloso fruto de la fe. Padre, te doy las gracias, Señor, por la unción que me has dado para predicar tu santo evangelio. Gracias, amado Dios, porque tú estás acá en este lugar, porque tú vives en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Y sabemos que en este instante tú nos otorgas, en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, de este maravilloso fruto espiritual que es la fe de Cristo, una fe que no considera síntomas, es una fe que rechaza los síntomas, es una fe que vence todos los obstáculos, es una fe que no conoce derrota alguna, es una fe que da seguridad a nuestra alma. Señor, gracias por esa fe que nos acabas de entregar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú en este instante nos llenas con tu maravillosa presencia espiritual. Por aquellos que hoy día aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, yo también te lo agradezco, Señor. Y quiero que los protejas de la mano de Satanás el diablo. Satanás el diablo no tiene arte ni parte. Él ya no tiene potestad sobre los corazones de aquellos que hoy día te entregaron la vida, porque hoy ellos tienen un Padre que los va a cuidar y proteger para siempre. Gracias y dale sabiduría para que puedan caminar correctamente. Y si llegan a caer, Señor, levántalos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta victoria. Amén y amén.